Hola, buenos días, Kevin. Bien, muchachos. Entonces, bueno, recordéis muy rápido de lo que hemos venido trabajando en las dos clases anteriores. Con respecto a las instrucciones de DML, pues trabajamos primero la instrucción insert, ¿no? Para meter datos en las tablas, ¿cierto? Y gran parte del tiempo, pues nos hemos dedicado a trabajar consultas con la cláusula select, ¿no? En realidad sabemos que es select from o select from where cuando hay condiciones. En el insert, ya lo habíamos recordado la semana pasada, insert into nombre de la tabla, listo los campos en los que voy a insertar en dos casos. O que no vaya a insertar datos en todos los campos, o que el orden en que vaya a insertar los datos no coincida con el orden en que están creados los campos en la tabla. Si no, es decir, si voy a insertar datos en todos los campos de la tabla en el mismo orden que están creados, entonces podemos omitir la lista de nombres de campos y simplemente ejecutamos insert into nombre de la tabla, values, entre paréntesis, la lista de valores separados por coma. Luego, en cuanto a las consultas, pues vimos que la forma general de una consulta es la cláusula select from. En el select indicamos los campos que deben ir o se deben mostrar como resultado de la consulta. Si yo quiero mostrar todos los campos de las tablas asociadas, pues en lugar de listarlos, pongo el comodín asterisco, ¿cierto? From, nombre de la tabla o de las tablas involucradas en la consulta, y where, la condición que deben cumplir las tuplas que saldrán en el resultado de la consulta. Hemos dicho que where es una cláusula opcional, pero en la mayoría de los casos pues se usa porque normalmente la información que necesitamos arrojar en el resultado de la consulta pues va sujeta o restringida por una cierta condición, ¿no? Vimos que esa condición puede ser simple o compuesta y que se usan los operadores lógicos y relacionales. Y entonces hemos estado trabajando consultas, ¿cierto? Básicas. Vimos que distinct lo coloco en la cláusula select para que me filtre las filas repetidas en el caso de consultas pues que traen información duplicada. Vimos que los valores null se comparan con las cláusulas is null o is not null en lugar de los operadores igual y diferente. Vimos que con between podíamos comparar el valor de un atributo con un rango específico que incluye el valor de inicio y el valor final. Vimos que like me permite comparar un campo o un atributo del tipo cadena de caracteres con un patrón, donde ese patrón utiliza el comodín porcentaje para reemplazar 0 o muchos caracteres o el comodín raya al piso que reemplaza exactamente un carácter. Vimos la cláusula in para comparar el valor de un atributo con un conjunto de valores que puede ser explícito. Cuando es explícito, pues simplemente se escriben los valores entre paréntesis. Pueden ser atributos de cualquier tipo, pero también ese conjunto de valores puede ser arrojado por una consulta anidada. En ese caso decíamos que lo que hay que tener en cuenta es que la consulta anidada debe arrojar un solo campo, ¿cierto? Un solo atributo. En el select debe haber un solo atributo y ese atributo debe ser del mismo dominio del atributo con el que se está comparando externamente, ¿no? Para poder que sea válido. Vimos que en realidad el resultado de una consulta no sale necesariamente en un orden específico, de tal manera que si quisiéramos ordenar los datos de la consulta, pues usamos la cláusula order by. Decíamos que order by es la última cláusula que aparece en una consulta. Y vamos a hablar de las funciones de resumen, que ya las habíamos mencionado en el álgebra relacional, y veíamos que las funciones de resumen son, o de grupo también llamadas así, son count para hacer conteo, y eso se puede aplicar sobre las tuplas. Sum, pues como su nombre lo indica, permite calcular la suma de los valores almacenados en un cierto atributo que claramente debe ser numérico. Max y min calcula el máximo y el mínimo respectivamente en atributos numéricos o en atributos de tipo fecha o de tipo hora. Y ABG permite calcular el promedio de los valores almacenados en un atributo. Claramente ese atributo debe ser de tipo numérico.
Y entonces hicimos unos ejemplos y luego entramos a hablar de la cláusula de agrupamiento, de la cláusula group by. Decíamos que la cláusula group by pues nos permitía calcular consolidados por grupo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que yo puedo sacar una suma, un conteo, un máximo, un mínimo o un promedio, no de forma general, sino calculado por ciertos grupos, ¿cierto? Y esos grupos se forman a partir de un atributo que lo llamamos el atributo de agrupamiento. Ese atributo por el cual formamos los grupos debe estar incluido en la cláusula select, de tal manera que al final, después de la cláusula where si existe, o después de la cláusula from si no hay where, pues la cláusula group by indicará el nombre de ese atributo por el cual quiero formar los grupos. Hicimos unos ejemplos y luego vimos que es posible filtrar los grupos a partir de una cierta condición, así como con la cláusula where podemos filtrar tuplas para que en el resultado de una consulta no salgan todas las tuplas, sino solo aquellas que cumplen una cierta condición, pues con la cláusula having podemos filtrar los grupos para que en el resultado de la consulta solo se muestren aquellos grupos que cumplen una cierta condición. Y entonces decíamos que el having se incluye después de la cláusula group by, ¿cierto? Y esa condición, dado que es aplicada sobre los grupos, pues normalmente incluye la función de grupo, o sea, va sobre el sum, el count, el max o el min. Hicimos unos ejemplos. Luego hablamos del renombramiento de atributos, decíamos que ese es un renombramiento temporal, es decir, que los atributos se muestran en el resultado de la consulta con el nombre que le estemos asignando, pero que no está modificando el esquema de la base de datos, solo es por presentación. Y hablábamos del renombramiento de tablas, que también es temporal, y decíamos que en algunos casos es necesario para evitar ambigüedades. Por ejemplo, cuando tengo que mezclar una tabla con ella misma, un join de una tabla con ella misma, es necesario hacer renombramiento para hacer una especie de copia o de espejo temporal. Y entramos a hablar de consultas a varias tablas. Y entonces decíamos que cuando en la cláusula from hay más de una tabla indicada, eso en efectos de operaciones equivale a un producto cartesiano, ¿cierto? Es decir, cuando yo digo from tabla 1, tabla 2, ahí hay un producto cartesiano. Mezcla cada tupla de tabla 1 con cada una de las tuplas de tabla 2. Y en esa combinación de tuplas, decíamos que pues hay tuplas que son válidas y tuplas que no lo son, ¿no? De ahí la lógica de las llaves, sobre todo las llaves primarias y foráneas. Y entonces que en ese caso era necesario que en la cláusula where estuviera una condición que llamábamos la condición implícita. La condición implícita es la que me determina de qué manera voy a filtrar las tuplas de ese producto cartesiano. Normalmente, cuando una de las dos tablas tiene la llave primaria y en la otra tabla está la llave foránea, que apunta a esa llave primaria, pues la condición es que la llave primaria de una sea igual a la llave foránea de otra. Pero en realidad, la condición implícita depende mucho de la consulta, ¿no? De lo que necesite comparar. Pero siempre es necesario poner esa condición implícita, o también se puede llamar condición de join, ¿ok? Cuando trabajamos con consultas a varias tablas, decíamos que es una buena práctica anteponer al nombre del atributo el nombre de la tabla a la que pertenece. ¿Eso debido a qué? Debido a que hay casos en los que en las dos tablas hay atributos con el mismo nombre. Entonces, para evitar la ambigüedad, pues uno antepone el nombre de la tabla para que el gestor de base de datos sepa a qué atributo me estoy refiriendo. Si no lo hacemos y hay un atributo con el mismo nombre en las dos tablas, va a generar un error al ejecutar la consulta, un error justamente de ambigüedad. Si no lo hacemos, pero el atributo solo tiene ese nombre en una de las tablas, ahí no habría problema, ¿ok? Pero en general, digamos que es una buena práctica anteponer el nombre de la tabla para saber, como para hacerle trazabilidad de dónde viene el atributo, ¿no? Por eso ahí en el ejemplo de la sintaxis decimos where tabla 1 punto atributo, operador, tabla 2 punto atributo. Ese operador es un operador lógico relacional. Bien, y entonces hicimos unos ejemplos. Y decíamos entonces que esa forma de resolverlo es una forma de hacer un join a pie. ¿Por qué un join a pie? Porque el
from está haciendo un producto cartesiano y luego en la cláusula where estoy poniendo la condición pues de filtrado de las tuplas válidas o de las combinaciones válidas, y eso es lo que hace un join. Hasta ahí nos habíamos quedado, ¿me confirman? Muy bien. Entonces, hoy sí vamos a entrar a hablar de la operación join propiamente dicha. Recordemos un poquito en el álgebra relacional qué decíamos de join. ¿Qué se acuerdan ustedes del join? ¿Cómo? Depende del tipo de join, aunque no sé si trabajan los mismos ahí. Ok, aquí hay dos tipos de join, sí, aquí también hay. Que tiene que ver con la llave, los que van a unirse, y el join teta yo me parece que puede ser cuando ya. Ahí sí no. Hay un join, en álgebra relacional hablamos de un join natural, vamos a ver por aquí que están respondiendo Sebastián. Unificar dos tablas por medio de atributos en común, muy bien. Digamos que el join tiene la lógica de eso, de unificar o de combinar o asociar dos tablas a través de atributos, un atributo de cada lado, un atributo de cada tabla. Profe, pero ¿son las columnas solamente o ¿Cómo, las perdón? filas? ¿Son solamente las columnas? ¿Cómo así solamente las columnas? Que el join combina con las columnas de las tablas que va a combinar. Combina las tuplas Ah, y tiene todas las columnas de las dos tablas asociadas. ya. Ok. Entonces, bueno, en esa combinación hay dos formas de join, o mencionábamos dos formas de join en el álgebra relacional, ¿cierto? Uno es el join natural, en el que la comparación o la combinación se hace a través de la llave primaria de una tabla, que es llave foránea en la otra tabla, ¿no? Y la condición es la igualdad, ¿no? Que el valor de llave primaria de un lado coincida con el valor de llave foránea del otro lado. Y el otro join que mencionábamos en el álgebra relacional era el join teta, donde se comparaban cualquier par de atributos que fueran comparables, ¿cierto? Ya no necesariamente con igualdad, sino con cualquier operador. Eso mismo ocurre en SQL. Digamos que en SQL, si bien hay una operación natural join que hace referencia al join natural, es muy poco usado el natural join como tal. De hecho, creo que hay algunos gestores de bases de datos que tal vez no lo implementan. En general, uno en SQL trabaja con el join, porque como hay que especificar la condición, entonces ya sabemos que si es un join natural, pues lo que yo tengo que poner en la condición del join es la igualdad de la llave primaria con la llave foránea. Y si es cualquier otra comparación, pues los atributos que vayamos a comparar. Lo que sí hay en SQL es el inner join, digamos unas formas de join llamadas inner join, que es el más común, el left join y el right join, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre inner join, left join y right join? Empecemos por inner join. Inner join va a traer de esa combinación de las tablas las tuplas que cumplan la condición. De tal manera que si alguna de las tuplas de una tabla no participan en la relación con una tupla de la otra tabla, entonces esa información no estará en el resultado de la consulta. Voy a tratar de explicarlo aquí haciendo como un ejemplo. Digamos que yo aquí tengo una tabla empleado, ¿cierto? Y que en empleado yo tengo los atributos documento de identidad, nombre y, digamos, préstamo. Digamos que en documento de identidad tengo el empleado 01, nombre Pepito, y digamos que es el préstamo A1.
el empleado 02, Juanita, el préstamo, digamos que es el A3. Y digamos que tengo el empleado 03, que es Pachito, y en préstamo es null. ¿Ok? Y supongamos que tengo una tabla de préstamos donde tengo el código del préstamo, la fecha y el monto. Y digamos que los préstamos son el préstamo A1 de fecha 05/05/2021. El monto, digamos que son 500, asumamos que son dólares. Y tengo el préstamo A3 de fecha 09 del 05 del 2021 y el monto son $900. Muy bien. Entonces, en este caso, si préstamo en la tabla de empleado es una llave foránea al atributo código en la tabla préstamo, pues yo a través de este atributo sé que puedo traer la información de los préstamos de cada empleado, ¿cierto? Es decir, con esto yo sé que Pepito tiene un préstamo que lo hizo el 5 de mayo de 2021 y que fue por $500, ¿cierto? Yo sé que Juanita tiene un préstamo A3 que fue hecho el 9 de mayo de 2021 y que fue de $900, ¿cierto? ¿Y qué sé yo de Pachito con respecto a los préstamos? Que no prestó nada. Que no prestó nada, ¿cierto? No tiene ningún préstamo asociado. Muy bien. Entonces, el inner join en el SQL, ¿cómo funciona? Si yo digo que en SQL, si yo hago un inner join, digamos, empleado, inner join, todavía no estoy escribiéndolo con la sintaxis, ¿no? Empleado inner join préstamo, me va a traer la información de estas personas. Me va a traer entonces, Pepito está asociado con una tupla de préstamo, ¿cierto? Entonces trae a Pepito toda su información con el préstamo A1, ¿cierto? El empleado 02, Juanita, está asociada con una tupla de préstamo, entonces está en el join. Entonces trae la información de Juanita, es el préstamo A3, ¿cierto? Pero como Pachito no está asociado con ninguna tupla de la tabla préstamo, pues Pachito no va a estar en el resultado de la consulta, ¿cierto? Porque no cumple la condición. ¿Estamos? ¿Es claro hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Ahora, ¿qué otras formas de join hay en SQL? Entonces aquí, escribamos acá en SQL. Bueno. En SQL también está el left join. Entonces, yo podría tener empleado, left join, préstamo. El left join dice, traiga toda la información de la tabla de la izquierda o trae toda la información de la tabla de la izquierda con la información que tenga asociada en la tabla de la derecha, pero trae todo lo de la tabla de la izquierda. Por eso es un join por la izquierda, ¿cierto? Entonces, el left join me traerá a Pepito con la información de su préstamo A1, ¿cierto? Me traerá a Juanita con la información de su préstamo A3 y me traerá también a Pachito, ¿cierto? Pero como Pachito no tiene nada asociado en préstamo, pues por el lado del préstamo me va a traer todos los campos en null, ¿de acuerdo? Pero lo incluye en el resultado de la consulta. Entonces ese left join me serviría para tener información sobre
por ejemplo, listar los empleados junto con la información de los préstamos asociados. Entonces, bueno, me listará Pepito con toda la información de su préstamo, ¿no? Digamos, aquí pongámoslo completo para esto es 05/05/2021, que es de $500. ¿Cierto, Juanita? Es del 09/05/2021, que era de $900. Y Pachito, como no tiene, pues traerá null, porque no está asociado con ninguna tabla allá, ¿vale? Y el right join es similar al left join, pero por la derecha, es decir, trae toda la información de la tabla de la derecha con la información que tenga asociada en la tabla de la izquierda. ¿Sí es claro lo que acabo de decir? Normalmente el join más común es el inner join, es decir, la coincidencia exacta. Inner join es la coincidencia exacta, pero eventualmente puede ser necesario traer el left join o el right join, ¿vale? Right join traerá todo lo de la derecha con la información que esas tuplas tengan asociadas en la izquierda. En el caso del ejemplo que yo puse ahí, el right join, si yo hago, por ejemplo, empleado, right join, préstamo, me hará el mismo resultado que inner join, porque todas las tablas de préstamo, que es la tabla de la derecha, están asociadas, ¿vale? Y no tiene como sentido ponerle otra tupla a préstamo, porque pues, los préstamos deben pertenecer o deben estar asociados con algún empleado. Entonces, en este caso haría lo mismo. O si yo incluso intercambio, yo puedo decir préstamo right join empleado y entonces el resultado será similar al que me dio en el último ejemplo, en el de left join. ¿Es claro lo que he dicho ahí? Chicos. Bien. ¿Cómo, Nando? Normalmente usamos, sí, el inner join es el más común. Entonces, bueno, ya sabemos la lógica del join. Digamos que la lógica es la misma que trabajábamos la semana pasada con la consulta a varias tablas. La diferencia es la sintaxis, ¿no? Entonces, ¿cómo es la sintaxis? Nuevamente, es una cláusula de consulta, por lo tanto, es una cláusula select from. La diferencia está en lo siguiente. En el select sigo colocando la lista de atributos que requiero que salgan como resultado de la consulta, pero en la tabla from, las tablas ya no las voy a separar por coma, sino que las voy a asociar con la operación join. Entonces ya no digo tabla 1, tabla 2, sino que diré from tabla 1, inner join, o left join, o right join, tabla 1, inner join, tabla 2, on, y esa consulta que en la semana pasada, esa condición que la semana pasada la poníamos en la cláusula where, que es la condición implícita, pues ya ahora va en la misma cláusula from después de la palabra on. Entonces, tabla 1, inner join, tabla 2, on, tabla 1, punto atributo, operador tabla 2, punto atributo. Es decir, que esta es la condición de join. El operador depende, si queremos hacer un join natural, pues es la igualdad. Por ejemplo, tabla 1, punto atributo, igual a tabla 2, punto atributo. Ese sería el join natural. O mayor o menor, todo depende de la consulta, ¿no? Pero el operador es mayor, es igual, mayor, mayor igual, menor, menor igual o diferente. La condición de join, ¿vale? Inner join, como les decía, implica una coincidencia exacta por ambos lados. Por eso, aquí yo les mostraba el inner join, pues me traerá, ¿no? Toda la información de las tuplas que coinciden con la condición, ¿ok? Mientras que las otras formas son left join, coincidencia por la izquierda, y coincidencia por la derecha, right join, como lo acabo de mencionar. Entonces, vamos a hacer un par de ejemplos para que quede un poco más claro. Nos están pidiendo, seguimos nuevamente con el mismo esquema de base de datos que hemos venido trabajando. Nos piden generar un listado con el número, apellidos y nombres de los empleados junto con el cargo que tiene o ha tenido. Solo mostrar el cargo actual. Bueno, entonces aquí no sería o ha tenido porque a ver, hachemos esto.
junto con el cargo que tiene, porque nos dicen solo mostrar el cargo actual. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Me voy por acá. Recordemos que el cargo está en la tabla títulos, ¿no? Entonces, nos vamos con select, ¿cierto? Nos están pidiendo número, nombre y apellido de los empleados. Entonces, eso lo voy a llamar e.emp número, ¿cierto? e.first name, e.last name, from employees, y el cargo además, y t.título. From employees, recordemos que empleados y títulos están asociados a través del número del empleado, ¿no? Entonces, from employees, inner join, títulos, ¿cierto? ¿Cuál es la condición de join? La condición, bueno, y empleados lo renombré como E, empleados E, títulos T, on e.emp número sea igual a t.emp número. ¿De acuerdo? Es decir, voy a traer el título de los empleados de una mezcla, es decir, de un join de empleados con títulos. La condición para traer las tuplas válidas de esa combinación es que el número del empleado sea igual al número del empleado en la tabla títulos. Esa es la condición de join. Pero me están diciendo que sea del cargo actual, ¿cierto? Recordemos que en ese esquema de base de datos yo les había dicho que los registros actuales tienen en el campo to date la fecha 9.999-0101. Entonces vamos a decir where t.todate sea igual a 9.999-0101. No me acuerdo si me lo piden alfabético, no me lo piden alfabético. Pongámoslo alfabético. Order. Epa. Order by e.last name, e.first name. E.em número sea igual a t.em número. El número de empleado en empleado sea igual al número del empleado en títulos. Aquí, 9.999-0101. Porque en esa base de datos de prueba, los registros actuales se identifican con esa fecha en to-date. Y entonces aquí a ver qué pasó. Tengo mal escrito como siempre. First name. First name. Nando, ¿y si llegó el pan trenza o no? No, los tejín. ¿Es claro para todos lo que hemos hecho ahí en esa consulta o hay alguna duda?
Muy bien. Recuerden que la próxima semana no voy a venir a Tuluá. O sea, la próxima semana es 100% virtual. Where? La P De títulos. Sí, porque... Exacto, sí, porque como yo aquí la renombré, para que sea pues, más rápido es la escritura. Si yo no la renombré, sino que entrar, y así con el nombre de la tabla completo. Ajá. Y me dice que... ¿Qué hay error? Perdón. Ah, sí. Aquí esto es de nombre, la condición. La condición de join, que faltó esta parte. Ah, sí. Bien, entonces vayan haciendo ustedes el 36. Generar una lista alfabética con los departamentos, es decir, alfabética por nombre del departamento, y el nombre de su último gerente, junto con la fecha de inicio en el cargo. Su último gerente, es decir, el gerente actual, ¿no? Y la fecha de inicio en el cargo, pues es el from date. Sebastián, ¿y ese problema se le ha presentado antes, Sebastián?
porque es raro porque Postgres tampoco consume tanto recurso. O sea, solo arrancándolo. Sí. No me acuerdo, los cargos. En la tabla títulos. Que ese es el caso gerente. Ah, mentira, espérame. No, para el gerente es la tabla de manager, sí. Y la fecha de inicio como gerente, o sea que es el from date de la tabla de manager. Lo que necesito. From date de la tabla de manager. Voy a buscarme por acá. Bueno, ¿cómo va la vacunación? ¿Ya todos están vacunados o no? ¿El viernes está en la segunda? ¿De cuál? ¿De AstraZeneca? ¿Moderna? No, bueno, pues ya por lo menos todos empezaron el esquema de vacunación. ¿O hay alguien que no haya empezado? ¿No has empezado el esquema? ¿Y eso no te vas a hacer vacunar? Sí, ¿pero qué? ¿Hay mucha fila? Ah, hoy están mostrando en el noticiero que como ya van a empezar a exigir carnet de vacunación para entrar a los sitios de rumba, a todos los sitios de diversión, la fila de jóvenes en Bogotá, mejor dicho, impresionante. Edwin no ha empezado. ¿Y eso por qué, Edwin? ¿Por la fila o porque no querés? Profe, porque los días que he ido, pues como uno tiene ocupaciones en la tarde, hay demasiada fila y no le alcanza el tiempo a uno. Ya. Yo voy a averiguar, porque es que la Secretaría de Salud se comprometió con la universidad en poner un puesto de vacunación para los estudiantes de la universidad. O sea, la respuesta que nos habían dado era que no lo habían puesto todavía porque no habían llegado suficientes biológicos. Pero voy a averiguar. Pero si ponen el punto de vacunación aquí en la sede, o un punto pues que sea prioritario para los estudiantes de la universidad, así sea en otra parte, pero que sea ahí sí pueden acceder. Las dos. Buena pregunta. Pero nosotros qué sabemos. Ah, la de Janssen. Sí, a ver si el segundo parcial lo hacemos presencial. Maluco de comentario, maluquísimo.
Ya, ya con el profesor de desarrollo de software definimos el proyecto. No sé si él ya se los compartió. Sí, esas. Yo ya les va, la otra semana les definí yo mis fechas. Y los que, si hay alguien que no vaya a hacer proyecto con desarrollo, recuerden que me tienen que escribir para enviarles el proyecto. Entonces, Profe, una pregunta. ¿El proyecto es de libre? O sea, ¿se puede elegir cualquier lenguaje para hacerlo o especial? Si me estás hablando del sistema de gestión de bases de datos, para mí es indiferente cuál escojan. Si me estás hablando del lenguaje de programación para todo el resto del proceso de desarrollo, ya eso lo tienen que hablar con el profe de desarrollo. Pero el gestor de base de datos, para mí es indiferente cualquiera que use. Puede ser PGAdmin, puede ser DBHiver o demás. Cualquiera, no importa. Sí, Vale, vale. Profe, y otra pregunta. ¿Son la misma cantidad de integrantes que con el de desarrollo? Sí, pues yo normalmente no lo hago de tantos, porque en desarrollo les permitieron hacerlo como hasta de ¿cuántos? Como hasta de De 6. 6. Esto es casi todo el salón. Pero pues como yo me ajusto a lo que el profesor de desarrollo define, pues entonces los que están en desarrollo pues pueden hacerse de 6. Pues, ¿qué más? Porque no, ¿cómo hago para partir los que están en desarrollo? Yo había pensado que máximo 4, pero bueno. Profe, Dime. profe, una pregunta fuera del tema de la clase. Ayer le Sí. mandé un correo al correo de ingeniería. No sé si ya lo vio. No lo alcancé, o sea, vi que me llegó, pero no lo alcancé a contestar. Lo enviaste en la tarde, ¿cierto? Sí, señor. Ahorita a las 2 ya lo reviso en detalle porque ayer estaba en unas reuniones, entonces vi por ahí porque me conecté a una videollamada, pero no lo alcancé a revisar. Vi que es algo de una constancia. Viene el Sí, de título. lo mismo de la vez pasada. O sea, una carta similar a la de la vez pasada. No, es que es como me mandaron desde Cali que le pidiera otro documento, que una resolución. Ah, listo. Entonces ahorita yo lo miro, o ahorita en el break lo miro mejor, para decirte de una vez. Bueno, profe, gracias. ¿Cómo? Pero siento que para poder Ah, o sea que las últimas clases ni virtual. ¿Ah? Ah, ok. lo acaba de hacer Cenicienta. Ok. Pero uno se pone los audífonos y mientras va haciendo oficio va escuchando la clase. Ah, estás atendiendo allá. Ok. Bueno, contame. Entonces, yo viendo esto, primero quería hacer un join con Dev Manager y Employees para poder sacar el nombre de la persona. ¿Cierto? Ajá. Y ahí ya puede hacer un join con Departments para poder sacar el... Exacto. Usted ya desde el correo del segundo. Sebastián, ¿cómo te parece que me acuerdo? Hoy justo cuando venía entrando a la universidad pensando que tenía clase de bases de datos, me acordé del tema de los opcionales, entonces no lo he revisado, pero les prometo que hoy en la tarde sí lo reviso. Por eso, si hoy en la tarde no lo reviso, les pongo 5, no mentiras. Hoy en la tarde lo reviso. Ya dijo, ay sí, ¿no? Listo, ¿alguien tiene solución? Ahí claramente, revisemos aquí el diagrama, nos están pidiendo por cada departamento con el nombre de departamento, el nombre de departamento está en la tabla de departments, el nombre y apellido del gerente actual. El gerente es un empleado y por lo tanto el nombre y apellido del gerente está en la tabla de empleados. ¿Eso qué implica? Pues como acaba de decir Nando, creo, que tenemos que hacer 2 join. Un join para enlazar departments con Dev Manager y otro join para enlazar eso con employees, ¿cierto? Y listo. Entonces, no sé si alguien lo tiene y lo quiera compartir en el chat. Pero una pregunta, profesor, estrictamente necesario tapar los dos joins. ¿Hay otra forma de retratar el join? La otra forma es como lo hicimos la semana pasada, que es un join pero a pie, pero es más eficiente hacerlo con la operación join. Sí, porque no hay otra manera de unir las 3 tablas sino a través de join.
sea con la operación join o sea a pie. En el mismo from, sí. Es tabla 1, join tabla 2 on tal cosa, join tabla 3 on tal cosa. Porque el join es una operación binaria. ¿Alguien lo quiere compartir o lo hago? Vean, Ando, por aquí están diciendo en el chat que usted no invita ni a tomar agua. Por ahí un compañero suyo, uno de sus panas más panas está diciendo eso. Y hay otra compañera suya también de sus panas más panas que dice confirmo. Que van a estudiar allá la panadería y que ni el olor. ¿Lo hago? No, en una sola consulta. Todo se resuelve en una sola consulta. O sea, profe, lo que me está preguntando es de que, o sea, digamos, en el primer from... Solo hay un from. Si solo hay una consulta, solo hay un from. O sea, en el único from, en el from, se hace, digamos, todo el código de hacer el inner en una sola vez, ¿no? Y después ahí pone otro inner join, por ejemplo. Ajá. ¿Y eso fue? Claro. Esa es la forma de hacerlo. ¿Qué fue? Sí, porque es un on, o sea, con el primer join hay un on, que es la condición de ese primer join. Luego la tercera tabla y otro on, que es la condición del segundo join. O sea, que es como... O sea, tabla 1, inner join, tabla 2, on, inner join, tabla 3, on. Pero el on es el que pone la condición para... En la condición de join. El on es... Pero, o sea, después del on hace la condición... Y luego sigue en el where para las otras condiciones de la consulta. Vean, Ando, que usted a los compañeros los trata como desconocidos cuando van a la panadería. No, ese chat está ya hablando de cómo usted maltrata a sus amigos en la panadería. Ah, que no, que él no tiene amigos. ¿Lo enviaste? No. ¿Lo vas a enviar? ¿O lo reviso? ¿O voy allá? Yo voy allá. ¿Cuál es el miedo? No te quieres lanzar, si se equivoca, se corrige. Este es el momento de equivocarse. En el parcial no me puede equivocar. Ahí te falta el web, porque la consulta está en el otro, antes del otro. Y la cláusula web, porque la consulta está pidiendo que se muestre el derecho último que está actual. No es el siguiente que no son de que sí, no,
Y en ese tienen más cosas de lo que se tiene que necesitar. Solo tenemos el nombre del departamento, el nombre de apellido. El nombre del departamento, el nombre de apellido. Punto. Importante ponerle el nombre de la tabla porque hay varias cosas que como es de la tabla del manager, el manager le puso el que para un bate y cuando no Pero no es lo mismo. Pero tendría que ser lo mismo este. Listo, Joan Sebastián ya nos acaba de enviar entonces una solución. Vamos a llevarla para allá. Entonces, nos están pidiendo mostrar nombre del departamento, nombre y apellido del gerente, ¿cierto? Del empleado que es gerente. Eso implica, como habíamos dicho, hacer un join de empleado con Dev Manager. Empleado lo renombró como E, Dev Manager lo renombró como NO. Condición de join, el número de la tabla de empleado debe coincidir con el número de la tabla Dev Manager. Y eso requiere un inner join con la tabla departments, ¿cierto? Y la condición de join, pues es que el número del departamento de Dev Manager sea igual al número del departamento de la tabla departments, ¿cierto? Como nos están pidiendo del último gerente o del gerente actual, eso implica que el valor del campo o del atributo toDate de la tabla Dev Manager sea 9999-0101, que es el gerente actual o el registro actual. Y nos están pidiendo ordenarlo alfabéticamente. Él lo está ordenando alfabéticamente por nombre. Yo le voy a poner aquí el orden para que lo ordene alfabéticamente mejor por nombre del departamento. Por Dev Name. Y, ok. Ya, es que el Dev Name está en Departments. ¿Cómo que llamaste? Usted une las dos horas con el líder y se crean en cualquier lugar. Señor. Entonces, con el join, las dos tablas en cualquier orden, la primera que coloco. No entiendo la pregunta. La ejecución de una consulta se carga en memoria temporal, no se almacena. Pero cuando se... Hazme bien la pregunta. ¿Están de acuerdo todos? Está romántico. ¿Preguntas ahí? Ah, ya, es que no tiene lógica. O sea, es válido que no la entiendas. Resulta que en esa base de datos que ya estaba cargada, porque una base de datos donde uno hace para hacer pruebas, han identificado el registro actual o se identifica el registro actual como aquellos que en el campo toDate tienen esa fecha del 1 de enero de 1999. ¿Qué sería más lógico para mí? Para mí lo más lógico sería que el toDate lo tuviera en null,
¿cierto? Eso indicaría que no ha terminado y que el registro está vigente. Pero como es una base de datos ya precargada para hacer pruebas, ellos le pusieron esa lógica. Quien la creó le puso esa lógica. Entonces, no tiene mucho sentido, pero ya sabemos que en esa base de datos en particular, de ejemplo, el registro actual se identifica porque el campo to-date tiene el valor de 9.999.01. Pero sí, no tiene mucho sentido realmente. Es como alguna vez cuando yo trabajé en la oficina de registro académico de la universidad, expulsaron a un estudiante. Pero es que cuando un estudiante es expulsado, no salida por bajo rendimiento, sino expulsado por un proceso disciplinario. Cuando un estudiante es expulsado por un proceso disciplinario, no puede volver a la universidad nunca más a ningún programa académico. No puede volver. Y resulta que cuando diseñaron la base de datos, esa forma de bloquearlo no estaba. La única forma de bloquear a un estudiante es ponerle una fecha de suspensión. Y entonces, para poder bloquear que ese estudiante nunca volviera, hubo que asignarle como fecha límite de la suspensión como el 1 de enero del año 3000. O sea, después del 1 de enero del año 3000 se puede volver a inscribir en la universidad. Antes no. Entonces, no tiene mucha lógica, pero es como un machetazo. Son errores ahí de diseño. Y que vale la espera. Pero es que, claro, pero es que para que a uno lo expulsen de la universidad, o sea, por un proceso, hizo que él era estudiante de ingeniería electrónica y trabajaba en el área de admisiones como monitor, y él entró al sistema de registro académico y se cambió notas. Y lo pillaron. Un ídolo, un capo. Pues ni tan ídolo ni tan capo, porque lo pillaron y mismo fue para afuera, expulsado. Ese proceso de expulsión, que normalmente un proceso de expulsión en la universidad puede durar hasta años, eso fue en cuestión de semanas, ya el man estaba expulsado. ¿Pero realmente ese proceso demora mucho tiempo? Un proceso de expulsión sí, porque como hay que hacer el debido proceso y eso va, a veces hay hasta abogados de por medio. Hace poco expulsaron unos estudiantes por casos de violencia de género. Y el proceso también fue relativamente rápido, pero duró como un año más o menos. Muy bien. Entonces, avancemos. Resolvamos el 37. Obtener para cada departamento, hay que mostrar el nombre del departamento, la cantidad de gerentes que ha tenido. Que me muestre el nombre del departamento y cuántos gerentes ha tenido. Por el nombre del departamento se lo voy a poner en nombre alfabético. El nombre del departamento. Claro. Por eso los datos anteriores se colocaban en parejas de código porque se utilizaban códigos.
Vamos dando las cantidades. Escucha. Entonces, ya te acuerdas todos los diferentes. Todos los clientes que existidos, los departamentos que han trabajado. ¿Ya? Sí, ya acá. Está analizando el móvil. ¿Ese select code es para contar todo? En el camp. Para contar. Ah, la Cristina. Pero en ese caso hay que agruparlo, ¿cierto? Hay que agruparlos por el nombre del departamento. Y después de que se agrupan, el code se pone arriba, aún siempre van a select. El count siempre va en el select. O sea, en ese caso, como hay que hacer grupos, en el select va el nombre del atributo por el cual vas a agrupar, que sería el nombre del departamento, y la función de grupo de resumen, que sería el count en este caso. Luego en el from, bueno, ahí vas a ver que el nombre del departamento está en la tabla de departamentos, pero los gerentes están en la tabla del manager, entonces ahí en el from tienes que hacer un join para unir esas dos tablas. El from sí puede ser con asterisco. Sí. Count, entre paréntesis, asterisco. Pero en la parte del select. En la parte del select. Por eso. Bueno, y ahora que usted estuvo ocupado, usted venía trabajando 24 horas, ¿no? Que no le queda tiempo de otro tipo tampoco. Ay, papá. Y Ya ya, apenas vienen los videos como ayer. Porque me está creando. ¿cómo van los de la casa? ¿Bien o tienen alguna dificultad? ¿Los de la casa están despiertos todavía? Parece. Ese dice Edison.
Bueno, y no he escuchado a Carolina, que normalmente siempre participa. ¿Está por ahí? Depende, ¿de qué depende, Sebastián? Si pregunta. Ok. Bueno, ya le voy a preguntar por la solución, Sebastián. Profe, aquí estoy tratando para que esto funcione. ¿Cómo así todavía le está echando humo? Se me pega mucho. Mm, Profe, la compañera está indispuesta. ¿Carolina? Sí, Ah, ok. le dio le dio lo innombrable. ¿Le dio qué? ¿Verdad? ¿Tiene COVID? Por eso es mejor vacunarse. Si ustedes van y se aguantan una fila de 2 horas para entrar a un concierto, pues tú aguantes una fila de 2 horas para irse a vacunar. No, Joan. No, no aguanta una fila de 2 horas para entrar a un sitio de juego. O para entrar a un estadio. No quita el COVID, pero disminuye el riesgo de gravedad. Claro. Porque aumenta la inmunidad, ¿no? Que aumenta la inmunidad. Giancarlo le dio COVID después de las 2 dosis. Y eso tuvo que ver que Giancarlo fue y se vacunó por allá, quién sabe con qué, con moringa. Siento que cambian el doble de... No, uno solo. Porque ahí necesitas el nombre del departamento y la tabla del manager solamente. Y eso es un solo de... Hola, y Giancarlo es de Pradera, ¿verdad? Soy de la costa. ¿Pero vive en Pradera? Pero acento costeño no tiene. No lo hice. Sí, yo no me acuerdo de haberle sentido acento costeño. Y cuando de los pulos. Mentira, profe, yo no soy costeño, yo no me En ayunas, en ayunas. Eres costeño. Mentira, Él es de los comeburras. Ahí sí empiezan a participar todos en el chat y hablar, ¿no? John Jaime, Edinson, Robinson. Estoy explicando que tenía que traer, yo no sé, que tenía que hacer ciertos movimientos. Más degenerados. Está volando. ¿Ah?
Queda mejor dicho, pero cuesta arriba para ganar ese parcial. Pero siempre se coloca el web, ¿no? No, en este caso no es el WER porque es el total de gerentes, entonces no necesitamos, no hay una condición explícita en este caso. Aquí John Sebastián nos acaba de enviar solución de ese ejercicio. Miremos. Él muestra el número del departamento, el nombre del departamento, y hace pues un conteo. El nombre de departamento está en la tabla de departments, por eso se requiere la tabla de departments, pero los gerentes están en Debt Manager, por eso es necesario hacer un join de departments con Debt Manager. Agrupa por número y nombre de departamento. Cuando en el select tenemos varios atributos con la función de grupo, entonces el group by debe incluir todos esos atributos como lo hace él acá. ¿Ok? No me acuerdo si... ok. Y listo. Muy bien. ¿Preguntas con ese ejercicio? ¿O estamos bien? Vámonos con el 38 entonces. Calcular la cantidad de empleados que han tenido el cargo de ingeniero. Que han tenido el cargo de ingeniero quiere decir que en el título, que el título contenga la palabra ingeniero. ¿Ok? Que contiene la palabra ingeniero el título. Y que además han sido gerentes de departamento. O sea, ¿cuántos gerentes de departamento han tenido el cargo de ingeniero? Ahí necesitamos del manager, ¿cierto? Tenemos están los gerentes. Necesitamos, no necesitamos pasar por empleados. ¿Por qué? Porque en Debt Manager tengo el número del empleado y en Visual tengo el número del empleado. Entonces puedo hacerlo directo sin pasar por empleado. Ya. A partir de la ciudad sí, claro. Sí, claro. ¿Cómo se ve qué? Ingeniero. Con doble E. Ingeniero.
No serían empleados, sino de tema de porque no están viendo ni nombre ni nada, entonces no te ve el nombre de todo. ¿Te acuerdas cuando se ve más pequeño? No, sí es importante porque tiene que ser referente. No te voy a considerar yo. Yo creo que cuando se hace el de más actividad, pues eso lo saben los que se Pero no necesitas pasar por empleados. por eso. Puedes hacer directamente el join de manager con títulos porque en ambos está el número de empleados. ¿Sí? Solamente hace asociar a través del número del empleado. Y no necesitamos dar nombres de empleados, es la cantidad de empleados que han tenido el cargo de ingeniero y que han sido gerentes. Entonces, los gerentes están en Desk Manager y los cargos están en títulos, necesitas esas dos tablas. Y las dos tablas se pueden asociar a través del número del empleado porque ese campo está en ambas tablas. No necesitas pasar por la tabla de programa. Y vamos a explicar eso. Precisamente la situación de tiempo para una relación directa. Ya se tiene una idea por años. No, pero se tiene que poner el título. Con el título tiene que hacer. Sí. ¿Alguien tiene solución ya? Pero ¿cuál es el carácter de solo sea lo que es? El carácter para cambiar, o sea, de que hay varias posibilidades de caracteres diferentes.
porcentaje. A ver, alguien de los de la casa que nos mande la solución, pues. Que los de la casa están hoy como muy calmados, muy pasivos. A ver, digamos un nombre cualquiera ahí para ver si nos mandan la solución. Digamos, por ejemplo, Jan Harold. Harold. Profe, Fue como el primer nombre que me vino a la mente, mira, no sé por qué. qué raro, ¿no? Qué Profe, raro. tengo Dígame. la cantidad de los departamentos. ¿Tengo que, perdón? La cantidad del departamento. Me falta lo de los nombres. Ve el cargo. Hágale, pues. Por acá Nando está pidiendo que le preguntemos a Giancarlo. Ah, es que piden desde allá. Ah, ya pide, ya vi la modalidad. Ya vi la modalidad. Claro, aquí los que están presenciales nominan. Ah, Nominan ya. Ojalá sea también en el parcial así. A ver, Bedón. F, profe. F. Okay. Ustedes saben que yo no entiendo qué quieren decir con F. No he podido. No he podido. Ay. Juan Manuel, que está tan reído, mande pues la solución. Señor. Cuando me pregunten, vea, cuando Juan Manuel o Bedón me pregunten en el examen, mi profe no pregunta, les vas a poner F. F. Profe, falta nomás la condición. Calcular la cantidad de empleados. Ahí en ese caso no necesitamos armar grupos, porque es el conteo total. Entonces no necesitas ni un by, no necesitas el select, nada distinto del campo. También el Del campo, el select, es el y pues que la van a ejecutar todavía porque aquí el porcentaje de ponerlo también antes de ingeniero. Que la palabra ingeniero es en cualquier campo. De manager y un título tercero de una parcial. ¿Ves? Sí, hablando del chat. No, no estás conectado. Listo, Juan Pablo también nos mandó aquí una solución, vamos a mirar. ¿Enviaste también, Nando?
Bueno, aquí hay una solución que nos manda Juan Pablo. Miren que efectivamente yo necesito es un dato general, por lo tanto no necesito cláusula group by y por lo tanto en el select no va nada distinto del count, ¿no? Entonces count asterisco. ¿Qué está haciendo aquí Juan Pablo? Juan Pablo hace como toda la navegación a través de las relaciones, entonces va de dev manager a empleados y de empleados a títulos y trae o incluye en el conteo aquellos en los que el título contenga la palabra ingeniero. ¿Okay? Yo aquí le voy a agregar un e-like porque no sé exactamente si todos los ingenieros están con E mayúscula. Esto está bien, da 3. Sin embargo, miren que no, como de la tabla de empleados realmente no necesitamos ninguna información y el número del empleado está tanto en la tabla Dev Manager como en la tabla títulos, entonces yo puedo omitir el paso por empleados y hacer el join solamente entre Dev Manager y títulos, ¿ok? ¿Por qué? Con eso gano en eficiencia en términos de que voy a cargar menos información en el join. Entonces, voy a poner aquí la otra forma. Va a ser Dev Manager, Inner Join, títulos. Con n.m número. Y listo, voy a ejecutar esta otra y me tienen que dar los mismos 3. Da 3 exactamente. Entonces, repito, para Juan Pablo y para todos, la claridad. La opción que nos manda Juan Pablo está bien, tiene que el resultado es exactamente el mismo, solo que estamos haciendo un paso a través de empleados que no es estrictamente necesario porque la tabla de empleados no necesitamos nada y eso sí me carga más información en memoria, ¿vale? Entonces puedo omitir el paso por empleados y hacerlo directamente entre Dev Manager y títulos, dado que el número del empleado está en ambas tablas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Juan Pablo? Pues muy bien. Listo. Resulta que en las consultas yo puedo incluir expresiones aritméticas en la cláusula select. Eso también lo mencionamos por allá hacia el final de la álgebra relacional. La cláusula select, entonces, como dice aquí, soporta expresiones aritméticas sobre sus atributos numéricos. De tal manera que yo puedo en la cláusula select colocar una expresión y esa expresión, que puede ser una expresión aritmética, soporta los operadores aritméticos básicos, suma, resta, multiplicación, división, etcétera, ¿cierto? Y los operandos pueden ser constantes o atributos, es decir, yo puedo hacer la suma de 2 atributos, por ejemplo, o hacer la suma de un atributo con un valor constante, dependiendo de lo que se requiera en la consulta. Entonces vamos a mirar. Sabiendo el ejemplo 39, sabiendo que al empleado 11.038 se le descuenta el 17% de su salario, calcular el valor de dicho descuento en cada uno de sus salarios. Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo el ejercicio 39? Me está pidiendo que para el empleado con código 11.038 muestre el valor que se le ha descontado en cada uno de sus salarios, ¿ok? Es decir, el 17%. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir entonces que lo que vamos a hacer es select. Es que tengo que mostrar el salario, ¿cierto? Salary. Pero no el salario real, sino el salario o el equivalente al 17% del salario, que es el descuento, ¿no? Entonces, salary por 0.17, una expresión aritmética, lo voy a renombrar aquí para la consulta como as descuento. From salaries. Y eso lo voy a mostrar para el empleado, where emp número igual a 11.038. Voy a mostrar incluso el salario
real para que ustedes vean pues que efectivamente lo calculan. Vamos al salario y el salario o el 17% del salario que es el que equivale al descuento del empleado 11038. ¿Vale? Entonces, estos son todos los sueldos del empleado 11038. Este es su salario, cada uno de sus salarios, y este es el equivalente al 17%. As es para renombrar el atributo, es decir, este campo lo voy a renombrar con la palabra descuento, y por eso aquí en el resultado la columna aparece como descuento. Aquí yo puedo ponerle, por ejemplo, salary as salario, y entonces me saldrán las columnas, serán salario y descuento. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una expresión aritmética que involucra en los operandos un atributo y un valor constante. Esa columna de descuento es temporal, sí. Recuerden que todo el resultado de la consulta es una tabla, pero es una tabla que es temporal, es una tabla en memoria temporal. ¿Es claro? Muy bien. ¿Lo verificaron? Hagan por favor el 40. Sabiendo que al empleado 11038 se le descuenta el 17% de su salario, calcular el valor de total de descuentos en sus salarios. Es decir, lo que nos están viendo en el siguiente ejercicio es sumarlo de esta columna.
Por aquí, Gianjaro nos acaba de enviar una solución, miremosla. Ah, el punto 41 lo mandó. Bueno, miremos entonces. Gianjaro se adelantó precozmente a enviarnos el ejercicio 41. Miremos. 41 dice, sabiendo que el empleado 11038 se le descuenta el 17% de su salario, calcular el valor de dicho descuento, pero en su último salario, ¿no? Entonces, select salary por 0. Aquí te sobra un 0, ¿no? Es 0.17, porque 0.017 sería el 1.7%. Sí, profe. 0.17. Cero de más. ¿Cómo? Se me vuelve 0 de más, profe. Ah, ok. De pronto a mí también en el parcial se me da un 0 de más, imagínate. Te ojo con eso de errores. Como descuento, entonces digamos que la primera parte es similar al ejemplo anterior. La diferencia ¿dónde está? En que en la condición, además de que el número de empleados sea el 11038, el to date sea igual a, y aquí es 9.999. 9.999.0101. Profe, es que yo ando perdido en eso de los datos que quedan registrados, porque a la hora de ingresarlos, ¿sí me entiende? A la tabla. Ajá. Entonces, como ya ingresé, me dice que están repetidos la clave primaria. Entonces, Ok, porque te cargaron unos y luego cuando fuiste a cargar los que te faltaban, habían unos ya repetidos. sí, señor, eso es. Vale, pero no importa, digamos que ahí en qué va a variar, pues que en el resultado de tu consulta, pero la sintaxis es la misma. Ah, listo, bro. ¿Vale? Yo ahí por mensaje le envié el 40. Listo, señor. Uy, mejor dicho, se activaron. Muy bien. Miremos. Perfecto. Miren que el 40 nos dice que sabiendo que el empleado 11038 se les cuenta el 17% de su salario, calcular el valor total de descuentos en sus salarios. El valor total de descuentos es sumar todos los descuentos, como les había dicho, y eso implica, pues, ejecutar la función sum. Voy a sumar, pero no el salario como tal, sino el salario multiplicado por el 0.17. ¿Ok? Edwin lo renombra como salario descuento de la tabla salaries y eso lo estamos haciendo solo para el empleado 11038. Lo ejecutamos y ese es el resultado. Muy bien. ¿Claro para todos? Profe, y si ¿No? quiero que aparezcan las dos tablas de más el ¿Cómo así descuento. las dos tablas de más? Las dos tablas que se hizo en el punto anterior. Más el total. ¿Se puede? Las dos columnas. Sí. No, lo que pasa es que cuando vos usas funciones de resumen, entonces no puedes combinar, no podrías combinar como un atributo completo donde muestre por tuplas a uno que muestre por consolidado. Lo que eventualmente se podría hacer sería esto, pero mira que entonces cuando cuando lo hacemos tenemos que aplicar entonces la función de grupo en ambos lados, ¿no? Esto sí se puede hacer. Entonces, sumar el salario, ¿cierto? Y sumar el salario por el 0.17 está bien, pero no podría ponerle aquí solamente salario y aquí una función de grupo, porque entonces eso me implicaría tener que agrupar. ¿De acuerdo? No sé si esto es lo que querías ver. Yo quería que colocara las dos más el total. Ah, ok, sí, eso sí no se puede porque son cosas distintas. Una cosa es por tuplas y otra cosa es por resumen. Eso ya tendrías que tirarlo en dos consultas distintas. ¿Vale?
Bien. ¿Qué? Break. Es que nos faltan 2 diapositivas para terminar esto, entonces terminémoslas antes de irnos al break, para no dejar esto mucho otra vez. Igual, para salir a descansar hay que cumplir un requisito y es estar cansado. Yo no estoy cansado y soy el que más he hablado, el que más me he movido. Yo desayuné poco, esperando que usted se manifestara con algo, pero no. Profe, ¿por qué no tira tan duro, profe? ¿Por qué les tiro duro? ¿A quién les tiro duro? Yo no les tiro duro. No le quiero. Yo soy como un padre para ustedes. Yo soy como un papá. Los quiero, los regaño cuando los tengo que regañar, les exijo cuando les tengo que exigir y les doy gusto cuando les puedo dar gusto. Mejor dicho. Listo. Vamos a suspender ahí la parte de consultas. Ahora vamos en la segunda parte de la clase a retomarlo porque vamos a hablar de vistas y de consultas correlacionadas y vamos a ver las otras, en este momento antes del break, las otras 2 operaciones de DML, que son update y delete. Update, como les decía, pues permite modificar los valores de cierto atributo o de algunos o de los atributos en general, ¿cierto? Es, digamos, actualizar o modificar una tabla a partir del cambio de los valores de sus atributos. Esta cláusula permite modificar el valor de uno o un conjunto de atributos en la tabla, ¿cierto? La sintaxis, entonces ya no select, sino update. Update, nombre de la tabla que quiero modificar. Set, nombre del atributo al que le quiero cambiar el valor. Igual, igual hace las veces de asignación. Como decir, es como la asignación de programación. Entonces, nombre del atributo, asígnele expresión. Expresión puede ser un valor constante o puede ser una expresión aritmética, ¿cierto? Que indica cuál es el nuevo valor que va a tener este atributo. Y nuevamente la cláusula where, que es opcional, pues indica cuáles tuplas van a ser las que se van a afectar con esa modificación. Es decir, voy a actualizar la tabla cuyo nombre indico aquí. De esa tabla voy a modificar el atributo que indique aquí, al cual le voy a asignar el valor resultante de esta expresión y ese cambio lo voy a hacer en las tuplas que cumplan esta condición. ¿Qué pasa si yo no incluyo la cláusula where? Pues la modificación se hace en todas las tuplas de la tabla. La expresión puede involucrar el valor actual del atributo. Entonces, miremos un ejemplo. Incrementar en el 10% el salario actual de todos los empleados. Entonces, como ahí es todos los empleados, ¿cierto? Pero es el salario actual ya sabemos que es aquel en el que en el to date tiene 9.999. Entonces, incrementar en el 10% equivale a multiplicar por 1.1. Entonces, eso será update. ¿Qué tabla voy a modificar? Salaries, ¿cierto? Set, ¿qué atributo voy a modificar? Salario, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el valor, el nuevo valor que le voy a asignar al salario? Pues el ejercicio me dice que debo incrementar el salario actual en el 10%. Entonces, a salario le voy a asignar salario por 1.1. Eso es incrementarlo en el 10%. Pero no lo tengo que cambiar a todos. Me están diciendo que solo lo cambie en el salario actual. Entonces, lo voy a cambiar donde el to date sea igual a 9.999.0101. ¿Listo? Y ejecuto. Listo, miren que aquí no me muestra valores como resultado. El único resultado que me muestra si la instrucción se ejecutó satisfactoriamente es la cantidad de tuplas o de registros afectados, ¿no? Que se actualizaron 240.125 registros. ¿Ok? ¿Es claro lo que hicimos? Entonces, actualicé la tabla salarios. ¿Qué actualicé de la tabla salarios? El atributo salario. ¿Cómo lo actualicé? Le asigné al salario, al valor que tiene actualmente en salario, multiplicado por 1.1, es decir, lo incrementé en el 10%. Pero solo modifiqué aquellas
tuplas, es decir, aquellos registros en los que el atributo toDate es igual a 9999-0101. ¿Me confirman si está claro lo que hicimos, por favor? ¿Me confirman? Sí, profe. Muy bien. Gracias. Entonces, hagan ustedes el 43. Para aquellos empleados de los que no se conoce su fecha de nacimiento, asignar el 1 de enero de 1940. Miremos primero de cuáles empleados no se conoce su fecha de nacimiento. ¿Será aquellos en los que en el birthday tenga qué valor? Null. Null, ¿cierto? Select asterisco from employees. Aquí simplemente va a mirar si hay o cuántos hay. From employees where birth date es igual, is null. Hay 3, ¿no? Katiuska, Dolores y Ana. Entonces, dice que aquí vemos que el birth date es null, ¿cierto? Nos están pidiendo que para aquellos empleados de los que no se conoce su fecha de nacimiento, se debe asignar el 1 de enero de 1940. ¿Cómo lo harían? Escríbanlo ahí. Profe, ¿puede colocar el ejemplo anterior? No, pero no con canarios, ¿ah? ¿Qué pasó, Sebastián Martínez? Profe, ¿puede colocar el ejemplo anterior? ¿El de la diapositiva? Sí, señor. Gracias. Recuerden que el null no se compara con igual, ¿no? Profe. Para poner null incluso. Por acá Jan Harold nos ha mandado ya una solución. Miremos, Jan Harold está ya volando, por fin se despertó Jan Harold. Profe, no le digo que es por los datos, que estaba perdido en eso. Ah, ok. El de abajo, profe. Ese tiene que crear una nueva tabla con el valor de nuevo. Entonces, la solución es, voy a actualizar la tabla employees, empleados, ¿cierto? El atributo que voy a modificar es la fecha de nacimiento, birth date, y le voy a asignar 1940-0101, ¿cierto? Pero la voy a cambiar solamente en aquellas filas donde la fecha de nacimiento sea null. Lo ejecutamos y efectivamente se actualizaron 3 registros, que eran los 3 que habíamos visto. Si yo vuelvo a ejecutar la consulta que me muestra los empleados que tienen null en la fecha de nacimiento, ahora me debe mostrar vacío, ¿no? Efectivamente, es decir, que ya se modificaron. Muy bien. Hagan el 44. Cambiar el nombre del departamento Human Resource por el de Human Management. Cambiar a Human Resource por Human Management. Yo creo que ya tienen tantas ganas de salir a break que por eso es que me están mandando los resultados, las respuestas rapidito. Hacer el almuerzo. Almuerzo. Vamos a hacer rápido. Sí,
Miren que en este tipo de operaciones de updates, en el que pues lo que hace es modificar valores en la base de datos, a veces lo más recomendable es asegurarnos que el dato que voy a cambiar es el que necesito cambiar y hacerlo a través de las llaves. Entonces, por ejemplo, en el caso del 44, que nos piden cambiar cambiar el nombre del departamento Human Resource, una alternativa, pues es que creo que aquí me lo acaba de mandar Verónica, es justamente actualizar aquellos donde el nombre del departamento sea Human Resource, está bien, porque los nombres del departamento no cambian. Pero cuando tengan que cambiar datos particulares o de personas en particular, por ejemplo, donde pueden haber homónimos, ahí lo mejor es primero consultar el valor de la llave del documento de identidad, por ejemplo, y hacer el update a través del valor de la llave, para no ir a modificar de pronto registros que no sean, ¿ok? Lo que acaba de decir Nando. Entonces, bueno, en este caso, como lo manda Verónica, está bien, digamos, porque los nombres de departamentos son únicos, entonces... Les voy a actualizar la tabla de departamentos. Ahí voy a modificar el valor del nombre del departamento por Human Management en aquella tupla en la que el nombre del departamento sea Human Resource. Se actualizó una fila y si ustedes hacen un select asterisco from departments, pues van a ver que efectivamente pues ya no hay un departamento que se llame Human Resource, sino que hay un departamento que se llama Human Management. Pasa al final, profe. Está al final. Ok, gracias. Human Management. Ok. Y este cambio sí ya no es en memoria temporal. Esto ya es en memoria secundaria. Ok. Es decir, este cambio ya es definitivo. Todo lo que hacemos con update es un cambio en memoria secundaria, es un cambio en el almacenamiento. ¿A quién le salió error? Sí, si quieres ponerlo, pero ya ahí quedó hecho. ¿Es claro para todos cómo funciona el update? El update no tiene pues mayor complejidad que eso. Ahora vámonos para la cláusula delete. Delete es la cláusula más delicada de todas. ¿Por qué? Porque es la de eliminar información. Entonces, la forma general es delete from y el where es opcional. Pero, ¿qué pasa si no colocamos el where en una cláusula delete? ¿Qué creen ustedes? Se borra todo, ¿cierto? Se borran todas las tuplas. Entonces, normalmente, pues uno usa delete from y where, la condición que deben cumplir las tuplas que van a ser eliminadas. Kevin. Entonces, la sintaxis delete from, nombre de la tabla de la que voy a eliminar, y where, condición que van a cumplir las tuplas que se van a eliminar. Es una operación válida en SQL, sin embargo, en la práctica, muchachos,
es muy poco usado el delete. Normalmente cuando se usa el delete, cuando hay un error ahí que necesariamente, que es basura, que es ruido en la base de datos y que hay que eliminarlo, y normalmente el que ejecuta el delete es el administrador de la base de datos. Uno nunca le da potestad a un usuario final de eliminar información físicamente de la base de datos. Entonces, ¿cómo funciona en la práctica una eliminación? Normalmente la eliminación es lógica. Por lo general, en las tablas, cuando uno las crea, incluye un atributo que indica el estado, si el registro está activo o no, y cuando el usuario final decide eliminar un dato, lo que uno hace es hacer con un update, cambiar el estado de ese registro, pasarlo de activo a inactivo, pero no se borra físicamente de la base de datos. Entonces, repito, un usuario final normalmente no debe borrar información de la base de datos, por lo tanto el delete normalmente lo ejecuta el administrador y solamente se ejecutará cuando necesito borrar información que es ruido en la base de datos, es decir, cuando es información basura. Por lo demás, la información permanece en estado activo o en estado inactivo cuando se quiera, digamos, simular el borrado o hacer un borrado lógico. ¿Ok? Por eso decimos que hay que tener cuidado con la expresión condicional porque podría eliminar toda la información de la tabla, ¿no? En ese caso, pues si ustedes quieren borrar algo, pues bórrenlo. Pero pues no tengo ejemplos de eliminación porque pues preferimos no usarlo. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno. Entonces, si están de acuerdo, podemos hacer un pequeñísimo receso en este momento y regresamos para la segunda parte del curso, solo si están de acuerdo.